Listo, muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de los lunes de nuestro Journal Club. Primero que nada, quiero darles la bienvenida a quien se conecta por primera vez. Tenemos por ahí a algunos de nuestros colegas de Ecuador, por medio de la doctora Vane Viteri, que es una gran amiga, cardióloga egresada del Hospital Infantil de México. Se están uniendo por primera vez y también a los residentes de anestesio pediátrica del Hospital Infantil de México. Entonces, pues bienvenidos. Este es nuestro Journal Club. Como verán, durante el transcurso y el trayecto, vamos a estar presentando ahí algunos artículos por gente experta y lo vamos a ir discutiendo y bueno, las dudas y preguntas que ustedes vayan, que vayan surgiendo, con mucho gusto aquí estamos. Y bueno, pues darle la bienvenida al doctor Ovidio Alberto Cortázar. Él es pediatra, cardiólogo pediatra y electrofisiólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México y del Hospital General de México, y nos va a hablar de un tema que ya se lo he escuchado alguna vez y es súper interesante. ¿Cuándo poner un marcapasos en el posquirúrgico de cardio, aunque el cirujano no quiera, ¿verdad? Doctor Ovidio Justo, Cortázar, adelante, amigo. Muchas gracias. Bienvenidos a gracias, todos y te cedo la palabra. Gracias. gracias. Pues sí, justo como dices, Charlie, es un tema que va a generar controversia siempre, desde el manejo, pues, prequirúrgico, el posquirúrgico inmediato, el inmediato, por supuesto. Entonces, creo que en esta ocasión, más que me gustaría hacer algo distinto, entonces, la que hemos estado haciendo yo en específico. Y sí me gustaría mucho también escucharlos a todos ustedes, ¿no? Tanto cirujanos, anestesios, intensivistas, pediatras, que también son muy importantes en el manejo del paciente posquirúrgico. Entonces, pues básicamente, es un tema que va a ser debatible toda la vida. Y bueno, vamos a ver un poquito y ahondar de lo nuevo que se está haciendo. Y la pregunta principal de esta charla es, ¿cuándo debemos de implantar un marcapasos definitivo en un paciente con bloqueo AB posquirúrgico, ¿no? La literatura nos va a decir que el, pues, el porcentaje de pacientes que terminan con bloqueo AB posquirúrgico es menor al 3%, entre el 5 y el 3%, dependiendo de cada literatura, dependiendo de cada revisión. Entonces, eso es muy importante porque no es una complicación tan frecuente, pero sí tiene grandes implicaciones, tanto económicamente hablando, como en cuanto al tiempo del paciente y las complicaciones que se pueden llegar a presentar por estar más tiempo en una terapia intensiva. Entonces, vamos a empezar esta práctica con lo que es la guía de electrofisiología para el implante de pacientes, más el implante de marcapasos en este tipo de pacientes, ¿no? La indicación dada por la Heart Rhythm es básicamente bradicardia sinusal, que sea sintomática, bloqueo AB avanzado de segundo o tercer grado, que sea adquirido o congénito, y bueno, en algunas ocasiones se implantan estos dispositivos de estimulación para prevenir o terminar ciertas taquicardias, ¿no? Esto es mucho más frecuente en el posquirúrgico inmediato, con marcapasos temporales. ¿Qué es lo que genera mayor controversia en el paciente pediátrico a diferencia del paciente adulto? Es que tenemos que tener en cuenta que un sistema de estimulación que se implante en el paciente, en el niño, va a estar utilizado por mucho tiempo en su vida, va a tenerla por muchas décadas. Entonces, eso también genera mayores costos, genera mayor disincronía auriculoventricular en el futuro, mayor insuficiencia cardíaca en un futuro si no está bien programados los marcapasos, y tienen consecuencias a largo plazo. Entonces, no es simplemente decir, es un paciente que tiene bloqueo AB posquirúrgico, hay que implantarle el marcapasos porque ya no va a salir. No, es tener y pensar bien, individualizar mucho en cada paciente para poder tomar la mejor decisión. Y como les decía, cuando hablamos del bloqueo AB posquirúrgico per se, la indicación o lo que dice esta guía es
El marcapasos está indicado cuando tengas un bloqueo AB de segundo grado o avanzado, que persiste después de 7 a 10 días. Desde aquí empezamos con una controversia. Dice está indicado, no dice se tiene que colocar. Dice después de los 7 a 10 días, ¿cuál es realmente? O sea, lo puedo poner a los 7 días, me tengo que esperar hasta los 10, pueden ser después. Entonces, en realidad, si se dan cuenta, no es muy claro. Siempre dice, ok, está indicado a partir de los 7 a 10 días. Ya como centros, tenemos que ir individualizando y viendo qué se va a hacer. Como les decía, realmente el bloqueo AB postquirúrgico no es tan común y solamente entre el 1 y el 3% de los pacientes que terminan con bloqueo AB van a requerir de marcapasos. ¿Por qué? Porque en toda la literatura te dicen que el promedio de recuperación de todas las series es entre el 95% en promedio. Entonces, el 95% de los pacientes que cursan con un bloqueo AB postquirúrgico, antes de los 10 días o durante los 10 días, van a recuperar la condición AB. Entonces, esto es importante, ¿no? No es pensar luego, como les decía, en implantar un marcapasos, pero sí es tenerlo en cuenta. Esta revisión que se hizo por varios médicos, es multicéntrica, que se publicó en el 2019, bastante nueva. Tomaron todo un grupo el registro de cuidados críticos pediátricos, tomaron toda esta base de datos, identificaron a aquellos pacientes que habían tenido una cirugía cardíaca, para empezar. Y de ahí, aquellos que habían tenido un bloqueo AB y los que no habían tenido bloqueo AB. Entonces, desde aquí empezamos a ver que en este registro de 15,901 pacientes, solamente se presentó bloqueo AB completo que fue transitorio en 260 y en 162 fue un bloqueo AB completo que requirió al final del día estimulación definitiva. Esta recolección la hicieron entre agosto del 2014 a junio del 2017. Y bueno, excluyeron en esta serie a pacientes que uno, ya tenían bloqueo AB preoperatorio y que tenían marcapasos, o aquellos en los que se implantó el marcapasos antes de los 7 días, definitivo. Como vemos en esta serie, 162 pacientes terminaron estimulación cardíaca. De hecho, más bien, de estos 162, solamente 150 requieren de estimulación. ¿Por qué? Porque los otros 12 refieren en el estudio, fallecieron, eran dependientes de marcapasos, pero bueno, fallecieron posterior al día 7 sin llegar a los 10 días de corte. Entonces, ellos identificaron en esta base de datos tan amplia cuáles eran las cirugías que tenían mayor riesgo a tener esta complicación, ¿no? Las cirugías más frecuentes era Nikaido, la corrección de la LPGA, creaciones de las CIBs, cirugía valvular, subvalvular aórtica con miomettomía, un switch arterial con cierre de CIB y bueno, un canal AB completo. Fueron las cirugías que más frecuentemente presentaban bloqueo AB los pacientes y que requerían marcapasos. ¿Qué fue lo que describieron en esta serie? Que bueno, el tiempo de resolución de un bloqueo AB transitorio era en promedio de 1.9 días. Y como hemos mencionado, para el día 10, el 94% de estos pacientes habían recuperado la conducción auriculoventricular. El tiempo promedio en esta serie en el que se implantó el marcapasos fueron desde los 8 días, que vienen desde los 6 hasta los 14 días. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo que se identificaron a través de esta revisión?
fueron el tiempo de bypass cardiopulmonar y que tuviesen una cirugía de alto riesgo, que son las que acabamos de revisar. De hecho, también describen que los pacientes que salían de quirófano con un bloqueo AV, hasta el 45% de ellos terminaban el marcapasos definitivo. Entonces, veamos esta parte, por ejemplo, aquí vamos a observar cómo en realidad estas cirugías que se consideran de alto riesgo es un marcador para poder identificar y tener en cuenta aquellos pacientes que tienen mayor probabilidad a requerir de un marcapasos definitivo. Básicamente, lo que te dicen en esta revisión de 15,000 pacientes fue, bueno, en el 2.7% de los pacientes ocurrió un bloqueo AV. De estos, el 1% requirió de terapia de estimulación definitiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se asociaron con mal? Los factores que tenían mayor asociación, perdón, era la duración del bypass cardiopulmonar, una cirugía de alto riesgo, que son las que platicamos. Vuelven a comentar que, ojo, el 94% de estos pacientes a los 10 días habían recuperado la conducción AV. Entonces, esta revisión se me hizo interesante por la siguiente cuestión. Sí sabemos que es una complicación que se puede dar más en cirugías valvulares, en cirugías del tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero también tenemos que tener en cuenta que el 94% van a recuperar a los 10 días. Entonces, adelantarnos a colocar un marcapasos antes del día 7 o al día 7, si tomamos en cuenta que al día 7 el 86% solamente recuperaba, y nos quedamos con un 14% restante que a lo mejor pueda recuperarse, la parte también económica, ¿no? Nosotros que somos el tercer mundo, también es importante, ¿no? Y justo aquí me gustaría empezar un poquito la discusión. Si alguno de ustedes nos quiere contar qué es lo que hacen, por ejemplo, en este caso creo que esta es una pregunta más para el cirujano. ¿Se esperan los 7 días? ¿Se esperan los 10 días? ¿Dejan pasar más tiempo antes de decidir colocar un marcapasos en un paciente posquirúrgico? ¿Alguno? Yo creo que como bien lo dijiste, en el caso nuestro, por ejemplo, el problema es que no hay una disponibilidad inmediata, entonces siempre pensamos a lo mejor al día 10, ok, el niño está bloqueado, probablemente va a necesitar de marcapasos, pero en lo que se hace el trámite, se compra, etcétera, 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 pasa más tiempo y a lo mejor lo estamos poniendo por ahí del día, no sé, 20. Pero también ha ocurrido que de repente recupera el ritmo y entonces esa es la primera pregunta que yo tengo al final, ¿no? Pasaron 10 días, recuperé el ritmo, ya no es necesario ponerlo. Sí nos han llegado pacientes que llegan otra vez bloqueados, muchos ya no lo vuelven a presentar, ¿no? Pero eso es más o menos lo que a nosotros nos pasa. Y justo también hay que tomar en cuenta, ¿no? Que existe el bloqueo tardío, no solamente es el bloqueo temprano. Existen pacientes que los que se van, que recuperan, por ejemplo, que hay descritos factores que son como más sugestivos a este tipo de pacientes. Por ejemplo, aquellos que tuvieron un ritmo ventricular rápido, un ritmo ventricular de escape rápido. Hay revisiones en las que te dicen, bueno, ojo, este paciente puede tener un bloqueo AV tardío. Y es lo que dices, o sea, de repente llegas, se van de alta porque recuperan al día 10 la conducción y llegan 1 o 2 años con un bloqueo AV, ¿no? Y pasa lo contrario. De estos pacientes a los que se les implanta un marcapasos, algunos llegan a tener una recuperación tardía. Entonces, esta es la parte complicada de la decisión y creo que por eso es tan abierta la guía, ¿no? La guía dice que se puede empezar bueno, tiene indicación de un marcapasos a partir del día 7, pero no te están diciendo tienes que poner un marcapasos, ¿no? A diferencia de otras guías. ¿Alguien más? ¿No? Vania, ¿ya qué hacen? Bueno, Ah, Thor.
Hola, Ovidio. Hola. También lo que tiene que ver aquí es o sea, de qué cardiopatía le hiciste. O sea, nosotros o yo tomo en cuenta también qué cardiopatía fue la que corregí. En segundo lugar, en qué momento del postoperatorio me presentó el bloqueo. A veces salen sin bloqueo y se bloquean en las primeras horas, como que no se ha acabado de inflamar y se inflama algo. Y cuando por algún momento tuvo muy tempranamente después de salir de bomba ritmo bueno, ritmo sinusal, nosotros decimos, bueno, si ya salió en sinusal, tiene chance de recuperar el ritmo sinusal otra vez, pronto. No es raro que tengamos un ratito de ritmo sinusal y después se bloquean, pero unos de esos se bloquean y les acabamos poniendo el marcapaus definitivo. Pero bueno, el tipo de cardiopatía, el momento de aparición del ritmo y el comportamiento a lo largo de esos primeros días, si vamos viendo, o sea, hay pacientes que se bloquean más o se hace más baja la frecuencia cardíaca y hay pacientes que van teniendo como que cambios en el ritmo. Eso como que sentimos que si hay hoy un tipo de ritmo, mañana un bigeminismo y luego otra vez regresa y así, cuando como que hay indicios de que se puede desbloquear, pues a lo mejor le damos más chance, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que debería de ser es eso, 10 días, máximo 2 semanas, pero 10 días, y si después de 10 días no tiene uno disponible en marcapaus, pues ponerlo, ¿no? Esperando que de todos modos pueda recuperar algo después, ¿no? Y justo eso es importante porque algo que se menciona mucho es que el paciente con bloqueo AB transitorio o el intermitente, por decir más bien, tiene mayor tasa de recuperación de la condición AB. A diferencia del paciente que sale bloqueado y que no mejora en ningún momento la conducción, es menos probable que recuperen la conducción, pero aquel paciente que sí tiene un bloqueo AB que es intermitente, tiene más chance de recuperar conducción según las revisiones, ¿no? Y eso es algo también importante. Entonces, al final del día creo que sí sigue siendo, sabemos que se tiene que poner a los 10 días, que se debe poner a los 10 días, la decisión de a quién le vamos a dar un poco más de chance, de quién no le vamos a dar chance, es muy particular para cada paciente, y eso es lo que hace difícil a tomar la decisión a gran escala, de a todos los pacientes se tiene que hacer esto, ¿no? Entonces, eso es importante. Y justo lo que estaba comentando ahorita el doctor Bolio, en el paciente adulto sí existen ya ciertas guías que nos ayudan a ver en qué pacientes se van a requerir de marcapasos. Por ejemplo, es un estudio que sí es más para adultos. Es un preliminar que acaban de liberar. Ellos hicieron una revisión de los pacientes que tuvieron una cirugía valvular y que tuvieron bloqueo AB. La edad media de esta corte fue de 59.9 años. Y en este caso, lo que estaban identificando es a qué paciente sí le va a funcionar el esteroide. Porque esa también es otra parte importante. Decía el doctor Bolio, si veo que tiene bloqueo intermitente, probablemente haya sido parte de la inflamación, le vamos a dar esteroide, ¿no? Entonces, lo que hicieron aquí fue darles ciclos de esteroide, dividieron a la corte en dos partes, en dos grupos, unos 70 y otros 69 pacientes. Los de 69 fueron en los que se le colocó la dexametasona a una dosis de 0.4 miligramos kilogramo y se lo colocaron durante 3 días. ¿Qué fue lo que observaron? Que aquellos pacientes que recuperaron la conducción fueron en los que se les puso el esteroide, recuperaban la condición entre el día 5 y el día 7. El 82% al día 5 y el 88% al día 7. Pero al día 10 la diferencia ya era mínima. Entonces, en este estudio, ¿qué es lo que decían? Lo que se menciona es, ok, vamos a dar los bolos de esteroide, va a ser dexametasona 3 días, pero si para el día 7 no recupera conducción, ya es muy poco probable que el efecto del esteroideo tenga que ver. Entonces, ellos dicen, bueno, pues sí, la dexametasona sí puede ser segura y efectiva porque ayuda a acelerar la recuperación de un bloqueo AB completo después de una cirugía
valvular en un paciente adulto, ¿no? Entonces, esto es importante porque volvemos a ver que si tomamos en cuenta los datos que tenemos de este estudio y del estudio previo, todos nos orientan a que a partir del día 7 debe haber alguna recuperación. Ya después del día 10, la recuperación puede ser o el paciente que va a recuperar la conexión es mínima, ¿no? Este es el primer artículo que mandamos al chat. Y justo, la verdad es que está bastante interesante, ¿no? Se publicó en el 2022. Y fue es de los primeros estudios que al menos a mí me toca leer en el que usaron modelos de inteligencia artificial para crear los modelos, que esto es lo que está muy de boga hoy con el hippie chat y todas estas cosas. Entonces, a través de inteligencia artificial crearon ciertos modelos para poder identificar aquellos pacientes que creemos van a requerir de marcapasos permanente. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Hicieron una revisión entre el 2009 y el 2019 de los pacientes que habían tenido bloqueo AV postquirúrgico en el centro de Stanford, ¿no? De ahí sacaron todos los datos demográficos, edad, peso, sexo, tipo de cardiopatía congénita, anomalías cromosómicas, y lo que encontraban en el electrocardiograma justo a la llegada de la terapia intensiva. Es decir, cuando el paciente salía de quirófano y llegaba a la terapia intensiva, se toman un electrocardiograma de rutina en el hospital, y lo que describían fue lo que se tomó. Entonces, la primera parte fue una parte descriptiva en la que se obtuvo toda la información, se mete a estos modelos de inteligencia artificial y se obtienen ciertos modelos, o se obtiene un modelo. Este modelo, lo que hicieron era validar que los criterios que les daban a través de esta inteligencia artificial, revisaron en retrospectiva primero a 59 pacientes, que habían estado en esta base de datos, y los compararon con la nueva modelo que se acaba de obtener, y después a 21 más de ellos lo hicieron de manera prospectiva. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, en la parte descriptiva, que era más frecuente que a mayor edad se bloquearan. Por ejemplo, los pacientes que tenían bloqueo eran de 2.8 años. Y los que resolvían, en la media era de 5 meses. Entonces, en aquellos en los que tenían esta recuperación del bloqueo AB, eran pacientes de menor edad. El peso, en aquellos pacientes que terminaron con marcapasos, el peso era de 13 kilos, y los que resolvía era un peso menor, de 5.8 kilogramos. Y justo también eso está interesante, ¿no? Veamos cómo con la trisomía 21 era más común en esta revisión que el paciente mejorara la conducción AB. Pensaríamos por frecuencia que sería al revés, porque son patologías más conotroncales, pero bueno, aquí mejoraba y recuperaban la conducción AB. Perdón. Sí, no, revisaron si había alguna diferencia entre aquellos pacientes que habían recibido esteroide y entre aquellos que no, vieron que no había ninguna diferencia. Y como decíamos aquí, por ejemplo, se identificaron a 5 pacientes, que tuvieron un bloqueo AB tardío. No especifican exactamente el tiempo en el que llegaron, pero en el seguimiento que se les dio, tuvieron un bloqueo AB tardío, ¿ok? Y de igual forma, en estos pacientes que sí se les implantó un marcapasos, en 6 de ellos presentaron una recuperación de la conducción auriculoventricular en un seguimiento de 5.6 años. Entonces, esta parte descriptiva es bastante bonita, porque realmente estamos volviendo a ver lo que estamos platicando, ¿no? Ya que estuvieron este modelo y sacaron una corte para ver si era un modelo efectivo, ¿no?
estudiaron 79 pacientes en la corte previa, retrospectiva, y la validaron con 21 pacientes prospectivamente. Aquí, la verdad es que los datos demográficos no tuvieron ninguna diferencia significativa, entonces nos vamos a saltar. ¿Y qué es lo que dictaminó este modelo? Que al día 4 de un paciente que estaba con un bloqueo postquirúrgico, que no había recuperado la conducción y tenía antecedente de una cirugía del tracto de salida del ventrículo izquierdo o de la válvula aórtica, una reparación de alguna válvula atrioventricular, o tenía un ventrículo, el loop, eran los pacientes que iban a requerir de un marcapasos definitivo. ¿Cómo lo sacaron? Pues miren, vamos a ver. La especificidad de este modelo es bastante alta. 89% de especificidad para el día 4 de estos pacientes que cumplían con estos criterios. Es más común que vayan a terminar el marcapasos definitivo, ¿no? Obviamente, al ser es un modelo creado por inteligencia artificial, es un modelo de un estudio de nada más en un centro hospitalario, no se puede tomar tan a la ligera, decir, a todos los pacientes en el mundo que tengan estos 3 criterios van a terminar en marcapasos. No, al final creo que es algo importante, porque estos pacientes van a tener mayor riesgo y ya estamos aprovechando las nuevas tecnologías en cuestiones informáticas para poder crear estos modelos que seguramente van a mejorar la investigación ya a corto plazo. ¿Qué es algo que tenemos que tener en cuenta? Uno, entre más tiempo pasa un paciente con bloqueo postquirúrgico hospitalizado, aumentan los riesgos, procesos infecciosos, sangrados, no sé, aumentan los riesgos y también aumentan los costos para una institución. Entonces, el prolongar más un paciente hospitalizado también tiene sus riesgos. Y otra cosa que también es muy importante es el seguimiento de estos pacientes que tienen un marcapasos. No solamente es colocarlo, sino es darle seguimiento 3, 6 meses, una vez al año, para tratar que estos generadores o estos electrodos tengan la mayor y la mejor calidad y tengan la mejor duración posible. Eso les va a permitir a los niños poder crecer más con menos intervenciones. En la misma guía del HRS mencionan, bueno, ok, entendemos que no todo es primer mundo, también está el tercer mundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones que se pueden tener en México, por ejemplo? Dicen, ok, no puedes decir que todos los pacientes los vas a tener igual. Y es lo que les decía. Hay que tener una indicación y hay que estudiar y determinar de manera particular a cada paciente, ¿no? Como decíamos, aquellos pacientes que tienen un bloqueo intermitente o ritmos de escape rápido, puedes esperar un poco. Es probable que en ellos la conducción sí mejore al día 10 del postquirúrgico. Ok, es un paciente que requiere marcapasos. Sabes que no tengo electrodos. Bueno, puedes usar un electrodo unicameral para aquellos pacientes que tienen que se hizo una cirugía correctiva y que tienen buena función cardíaca. En estos pacientes puedes iniciar con un marcapasos unicameral que estimule nada más ventrículo, tomando en cuenta que lo ideal en todos los casos siempre es que sea aurícula y ventrículo. O en aquellos pacientes que sí están paleados y tienen datos de disfunción ventricular izquierda, bueno, tiene que ser bicameral. Entonces, son opciones que te dan. La otra opción también es muy importante, podemos usar, reutilizar los generadores o los electrodos que tengan buena vida. Los generadores, por ejemplo, se reutilizan si tienen más del 50% de vida. ¿Qué es lo que nos preocuparía en este caso? Bueno, que pueda tener más infecciones. En realidad, la técnica es bastante adecuada y no hay mayor tasa de infecciones. O que falle el generador.
generalmente falla más por causas de técnica de implantación que por causas de per se del generador. ¿Ok? Entonces, son opciones que podemos tener. Individualizar al paciente, ver que sí lo va a necesitar, tratar de esperar un poquito más si vemos que tiene bloqueado intermitente o la frecuencia ventricular es rápida. Y también podemos empezar a usar la reesterilización. Para fines, ya, para ir cerrando un poquito y empezar para la discusión ahorita, se sabe y se dice en la literatura que entre el 4 y el 6% de los pacientes con bloqueo de postquirúrgico van a requerir terapia a largo plazo. Parece ser que esperar al día 10 es una buena técnica, una buena estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos ya que el 95-94% de los pacientes para esta fecha van a haber recuperado la conducción AB. El uso de esteroide puede ser puede ser benéfico, sí, en cirugías de alto riesgo se puede aplicar dexametasona. Hay que tomar las decisiones, o sea, hay que individualizar la toma de decisiones. Podemos empezar también a ver este uso de dispositivos CR para disminuir los costos de los implantes y, vuelvo a decir, el seguimiento a largo plazo de estos dispositivos. Un dispositivo nuevo, bien colocado, que está bien programado, debe durar 6, 10 años. Si no se programan bien, si no les damos un seguimiento, la batería se acaba en 2 o 3 años. Entonces, a los 2 o 3 años estamos condenando al paciente a que va a tener que volver a tener una cirugía para hacer un cambio de generador, para hacer algún cambio de electrodos. Entonces, eso es muy importante en el paciente pediátrico, ¿no? Existen muchas estrategias que podemos usar en conjunto para que la vida de estos generadores se prolongue lo más posible. No sé si tengan aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Hola, Obi, soy Vane. Hola, Muchas ¿cómo estás, gracias Vane? por la charla. Sabes que justo como te he comentado en algunas veces, los pacientes nuestros sí salen con bloqueo y en ritmo nodal la mayoría de veces, pero saben estar hemodinámicamente estables, están extubados, entonces sí, siempre nos queda la duda y pues la discusión de si van a requerir o no estimulación. Y también nos ha pasado que a veces iniciamos el esteroide, esperamos los 10 días y mantienen el bloqueo y frecuencias cardíacas muy bajitas. Entonces, se decide colocar el marcapasos, que en nuestro caso la mayoría de veces es unicameral. Y se van los niños y pasan 2, 3 años y dejan de usar, o sea, el marcapasos deja de funcionar y mantienen frecuencias cardíacas buenas. Entonces ahí un poco también queda la duda si realmente necesito el marcapasos, si hay que poner, cambiar el generador o cuál fue la falla en la indicación. Eso te quería preguntar. Fíjate que sí, o sea, realmente mucho de los que se discute desde el punto de vista electrofisiológico es, ok, ya tienes un paciente que en algún momento requirió estimulación, ¿no? Que tenía una indicación para colocar un marcapasos. El hecho de quitar un marcapasos, porque aparentemente en el dispositivo o en las interrogaciones te marca que no lo está ocupando, que los porcentajes de estimulación son menores al 1 o 2%, son de 0 en ocasiones. Lo primero que tenemos que checar es ver y revisar bien esta programación. Una cosa es, y vamos a hacer un ejemplo, un paciente ¿qué será? 10 años, que se opera de una cirugía, no sé, por hablar rodete subaórtico, ¿no? Que sale el posquirúrgico, es un paciente de alto riesgo, sale con bloqueo AB, pasan 10 días, no recupera la condición AB, se le coloca un marcapasos, y tú programaste el marcapasos para que la frecuencia cardíaca mínima sea de 60 latidos por minuto, por así decirlo. Si el paciente tiene 10 años,
la conducción, el nodo todavía puede tener mejor conducción en algún momento. ¿Es probable que no lo utilice todo el tiempo? Sí, sí, es muy probable. Y te dijo, y en las revisiones dicen, ¿no? O sea, entre el 5 y el, bueno, 6 pacientes de estas revisiones recuperaron condición en un plazo de 5 años. Pero tomar la decisión de no hacer un cambio de generador solamente sin haber revisado bien esas programaciones puede ser complicado. Porque así como hay pacientes en los que lo revisamos a los 2 años, no está estimulando tanto, el mismo paciente en 3 o 4 años va a llegar otra vez con bloqueo. Te voy a decir, hace como 6 meses más o menos, había un paciente que le habíamos colocado el marcapasos, había colocado el marcapasos, en algún momento mejoró parcialmente esta conducción, estuvo 2 o 3 años sin estimulación, y cuando me llegan a buscar tenía 30 de frecuencia cardíaca nuevamente. Entonces, es una decisión complicada, es decir, ya no lo va a ocupar toda su vida, ¿no? Entonces, eso sí es importante, no es que no vaya, ese mismo paciente puede volver a perder la conducción, sí, también tenemos los bloqueos tardíos, que eso es lo que se complica. Por eso las indicaciones son, es un paciente que va a requerir estimulación, no sabemos cuánto tiempo, no sabemos qué tanta estimulación requiera, pero la indicación para un marcapasos ya está, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? De acuerdo, bro. Yo tengo bueno, Martita, adelante. ¿Vas a preguntar algo, Martita? No sé si abrió el micrófono. Ok, no, mi pregunta justo es, a ver, yo creo que aquí desafortunadamente tiene o juega un papel muy importante el tema más que social, económico que vivimos, ¿no? Y también existe el mundo ideal, ¿no? Y a lo mejor si lo vemos desde un punto de vista idealista, ¿no? A lo mejor podría ser, más vale un marcapasos que sobre y no que falte, ¿no? Entonces, mi primera pregunta va enfocado a eso. ¿Qué pasa con un marcapasos que se coloca, perdón, y que realmente no lo necesita el paciente y a lo mejor no se da cuenta, ¿no? Entonces, tú hablaste de por ahí al principio de que sí puede tener cierta repercusión en la función. Entonces, si yo tengo un paciente que le pone un marcapasos, lo usó y no lo necesitaba, ¿qué pasa? Y número 2, ¿cuál es el riesgo de presentar, no sé, si muerte súbita o una disfunción muy importante en un niño que tiene ese bloqueo? Es decir, yo opero un niño de una niña de la CIB con síndrome de Down, sale bloqueada y luego en el día 7 o 10, que es el límite, recupera el ritmo, ya pensamos que se va a su casa, pero después hace un bloqueo AB, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que no alcance a llegar al hospital, ¿no? Que creo que esos serían como los límites del ponerlo o no ponerlo, o las repercusiones del ponerlo o no ponerlo, ¿no? Ok, la primera pregunta, un marcapasos que está colocado, hay que ver la programación, ¿no? Eso es importante. Ejemplo, es el mismo paciente de 10 años que tiene una frecuencia cardíaca en este momento, que recuperó conducción, si el marcapasos está bien programado, no va a estar estimulando. Entonces, nada más va a estar, yo les digo a los niños luego, cuando es un marcapasos, va a estar viendo nada más qué ocurre, ¿no? Entonces, no va a estimular y por ende, esta complicaciones de falla cardíaca no van a estar presentes. Siempre hemos dicho que la mejor terapia eléctrica es no estimular o estimular lo menos que se pueda. ¿Por qué? Porque a largo plazo sí genera una disincronía ventricular importante la terapia de estimulación. Entonces, si es un paciente que ya no, que en este momento recuperó la conducción AB y está bien programado el marcapasos, simplemente va a estar observando. Si en algún momento llega a presentar nuevamente pérdida de esta conducción, va a empezar a estimular. Entonces, para contestar esa pregunta. Ahora, la pregunta 2 es un poco más capciosa y más difícil de contestar. Las guías dicen, si tienes un paciente que tiene corregido, una CIB corregido,
y está en su casa porque recuperó conducción, pero llega y le haces, por ejemplo, una valoración integral, se le hace en el mundo ideal un holter de 24 horas y ves que sí presenta momentos en los que se bloquea, tiene pausas mayor a 3 segundos, son pacientes que tienen mayor riesgo a muerte súbita. Pero muerte súbita, ¿por qué? Este mismo paciente puede salir del hospital, ir cruzando la calle, se desmaya, se sincopea, pasa un carro y se lo lleva. Entonces, híjole, la verdad es que si me dices a mí un porcentaje de muerte súbita en estos pacientes, puede ser hasta muy complicado decirlo, porque sí pasa, y es más común en el adulto, ¿no? En el adulto, en el paciente ya de mayor edad, que viene caminando, se sincopea, lo atropellan, o vienen manejando y de repente chocan y fallece el paciente, todo lo achacamos a un infarto, todo lo achacamos a un proceso isquémico, pero también puede ocurrir esto. Entonces, es una pregunta difícil de contestar. Definitivamente, y mucho tiene que ver que el paciente pediátrico se adapta más fácil a los cambios. Creo que suena raro decirlo, pero le permite, pues, nosotros tenemos niños que van con 40, 50 latidos por minuto y llevan 3 años. Y dices, ay, caray, pues, ¿cómo le está haciendo, no? Tú volteas a ver las indicaciones y dices, este niño llegó a tener marcapasos hace 3 años. Y está como si nada, y está creciendo, y está jugando, y de repente sí, se cansa un poquito más, pero bueno, está ahí. Entonces, creo que aquí esto es importante tener en cuenta, ya vimos que después de los 10 días es una indicación, o tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ya es un paciente que tiene indicaciones y que probablemente lo requiera. En el mejor de los casos puede recuperar conducción, en el peor de los casos no lo va a recuperar, pero es un paciente que va a requerir de mayor seguimiento también. Porque, ¿qué ocurre? Pacientes que de repente recuperan la conducción y de repente pasan 3, 4 años que no regresaron. Y es como, ¡ay! ¿No? Entonces, eso creo que también puede ser un foco rojo. Entonces, aquellos pacientes que tuvieron cierto grado de bloqueo, decirle, oye, ¿sabes qué? En la institución, vente más seguido, no te pasen 3, 6 meses, hay que revisarte antes, hay que ver cómo están. Entonces, son pacientes en los que hay que tener en cuenta que puede llegar a presentar en algún momento este bloqueo AB tardío. Y te voy a decir, ya como experiencia, la primer paciente que le puse un marcapasos fuera de la residencia es una nena que tiene ahorita 16 años, síndrome de Down, y que la operaron creo que a los 2 años de cierre de CB. Y a los 15 años, a los 14 años llegó, porque estaba sentada y se desmayó, se sincopeó. Y tenía pausas buenas. Entonces, esta paciente tuvo bloqueo transitorio, recuperó la conducción y 15 años después tuvo este bloqueo. Entonces, es algo difícil, ¿no? O sea, no es algo que podamos, insisto, decir todos los pacientes van a tener con marcapasos, todos los pacientes van a mejorar su conducción. Yo creo que en este caso es más bien aprender que estos pacientes que recuperan afortunadamente la conducción, hay que darles un seguimiento, no hay que dejarlos perderse. Lo que hacemos, ¿no? Un cierre de CIB, 2, 3 años y ya, alta a su casa y no regresan. Híjole, creo que eso sería como el comentario final, ¿no? Darles un poco más de seguimiento, tener en cuenta que pueden presentar los que no pueden mejorar. En el mejor caso, tiene marcapasos y mejora, bueno, se programa para que no se utilice tanto y que quede como vigía. Si se termina la pila, bueno, se retira el generador y se dejan los electrodos. Esas pueden ser opciones que podemos tener también, ¿no? Entonces, sí, o sea, en el mundo ideal, paciente con 10 días se tiene marcapasos puesto. En México tenemos que tenerlo en cuenta. El paciente de 10 días, bueno, lo va a requerir, hay que hacerlo, hay que tener en cuenta. Si es una cirugía de alto riesgo, por ejemplo, oigan, este paciente, pues probablemente pueda tener, hay que estar pendientes. Entonces, creo que son las cosas que sacaría de esta pequeña charla, como para no dejar perder a estos pacientes, tenerlos más en el radar, ¿no? Creo que sería como lo importante. De acuerdo, muchas gracias. Claro. No sé si alguien más tenga preguntas, comentarios. Adelante, doctor Boni. Oye, no, y también un poco, no sé si la pregunta que hiciste, Carlos, iba un poco en el sentido de
yo me acuerdo, tú me sacarás de la duda, Ovidio, que hay que precisamente en estos pacientes que recuperan ritmo y que tardíamente vuelven a presentar el bloqueo AB, creo que alguna vez yo leí algún estudio donde comparaban los pacientes que recuperaban en los primeros 5 a 7 días, raro el que recidivaba o que tardíamente lo volvía a presentar. Y el que recuperaba ritmo después de 7 días, como que el 7 días era el brinco, en que más de 7 días ya, aunque lo recuperara, ese grupo de pacientes que se tardaron más de 7 días, a futuro iban a tener más recidivas. Es decir, el porcentaje de reaparición del bloqueo es mucho mayor en los que se tardaron más de 7 días en recuperar su ritmo que en los que tardaron menos de 7 días, ¿no? No Pues sé mire, si... Yo creo que tiene hasta cierto punto lógica. Si regresamos, por ejemplo, ahorita al estudio del survival que puse, aquellos pacientes que recuperaban con dexametasona hasta el día 7 era el efecto. Entonces, en estos pacientes, o sea, suena lógico. La verdad es que yo no he leído algo como tan específico de los antes de los 7 días, después de los 7 días, pero sí suena un poco más lógico decir, bueno, si estamos viendo que es un proceso que mejoró con un esteroide, que mejoró porque la conducción estuvo mejor, bueno, y que recupera antes de los 7 días, es menos probable que reaparezca, probablemente sí. Creo que también mucho es un volado, ¿no? Porque así como decimos el paciente que a los 2 días recuperó y a los 6 meses llegó con bloqueo, también está el paciente que recuperó al día 10 y no se ha vuelto a bloquear en su vida. Entonces, Sí, claro. yo, o sea, insisto, yo creo que aquí el mensaje es, estos pacientes que tienen bloqueo, que tuvieron una cirugía de alto riesgo, que tuvieron un bloqueo intermitente, un bloqueo transitorio que requiere estimulación 2, 3, 4 días, esos pacientes sí o sí hay que tenerlos más en el radar y estarlos citando, porque en el peor caso es lo que pasa. Son pacientes que o ya no regresan porque tuvieron un accidente, se cayeron de la bicicleta y ahí quedaron, o son pacientes que de repente llegan y llegan con 30 de cardíaca y llegan medios chocaditos al hospital, ¿no? Entonces, creo que eso sería como el mensaje de esta pequeña plática, son pacientes que ya sabemos que tienen un riesgo mayor, hay que tenerlos en cuenta, hay que revisarlos. Si vemos que es una cirugía de alto riesgo, tener nosotros en cuenta desde nuestra planeación, bueno, este paciente probablemente pueda requerir terapia de estimulación, entonces tenerlo siempre en cuenta, que eso sería como el mensaje. No podemos, o sea, no podemos ir a todos se les va a poner marcapasos porque no es la forma. La doctora Luz te pregunta que si tú has tenido experiencia con el uso de dexametasona y que si realmente ahí va acorde con el estudio que presentaste. Pues mira, la verdad es que la experiencia que yo alcancé a tener fue en el Infantil de México, que es cuando tuvimos más pacientes con esteroides. Sí, señor, yo. El indicado es el doctor Bolio para contestarnos esa pregunta. Vaya, yo te puedo decir No. desde el punto de vista más de revisiones que se han hecho, sí tiene dosis. La dosis máxima en las revisiones de pacientes a adultos, porque es donde hay más estudios, siempre es de hasta 30 miligramos al día, contestando lo que preguntaba también la doctora Susi. Y la dosis que se ocupa en el paciente adulto es de 4.4 miligramos kilogramo día, ¿no? O sea, realmente sí hay mejoría, sí hay relación en el paciente adulto. En niños creo que ahí sí preferiría que el doctor Bolio nos contestara esa pregunta. No, bueno, nosotros sí usamos esteroides, o sea, cuando vemos que el paciente sale bloqueado, 2, 3 días no recupera, sí siempre, por lo menos sugerimos o pensamos en usar esteroide. Y estamos usando primero, no me acuerdo bien, pero creo que estamos usando Dexa a dosis de 0.5 primero por kilo cada dosis, los primeros 2, 3 días, 0.5 cada 8 horas. Y después recuperas, estamos usando 1.5 a 2 miligramos kilo día, y después
sí, la vamos bajando poco a poco, aunque no recupere, o sea, no la dejamos en dosis alta, varios días, no. Sí, o sea, sí empezamos dosis alta, pero a recuperarla rápida, en menos de 7 días, pues. Si no recupera en 7 días, no sirvió el esteroide, ¿no? Claro. Digo, y también es hasta cierto Pero punto sí es así, ¿no, Carlos? controversial. Más o menos la dosis que usamos. Sí. Sí, de No, acuerdo. y justo también, o sea, también tiene que ver que hay estudios en los que sí apoyan el uso de Dextra, hay otros estudios que no lo apoyan, en realidad es algo controversial, porque, ejemplo, en esta revisión de 15,000 pacientes, ellos decían, no hubo una diferencia significativa entre aquellos que se usó y no se usó. Y a pesar de aquellos que no se usó, la mejoría del ritmo cardíaco de esta conducción AB era del 94% a los 10 días, 86% a los 7 días. Entonces, por eso justo lo puse, ¿no? Es como, puede ser útil, porque sí hay revisiones en las que lo han usado, pero también si vemos que en otros estudios no existe esta relación tan directa, pues también es lo que deja la duda, ¿no? Yo creo que sí, si es un paciente, insisto, de una cirugía de alto riesgo, sí lo usaría, porque puede ser útil, o sea, estamos buscando beneficiar al paciente. Y creo que también será hasta padre que buscáramos en algún momento de estas charlas cuál es el efecto del esteroide a nivel sistémico del paciente, ¿no? Porque también hay muchos estudios de eso que no presentan o sea, más bien, que no son no son malos, no generan un daño en el paciente y que hasta cierto punto pueden ayudarles. Claro. Sí, por ejemplo, Sí, a nosotros estoy de acuerdo, es lo que te voy a comentar. exacto, nos ha También pasado tiene que ver el efecto sistémico del esteroide, no nada, si no le ayuda el bloqueo, pero de todos modos en un postoperatorio de un paciente grave, todo el esteroide puede tener utilidad, ¿no? Independientemente de si lo desbloquea o no. o no, que también esa es la otra, nos ha pasado que de repente está bloqueado, hay que poner el esteroide, sí, pero es que está infectado, ¿no? Entonces creo que también Sí, es o un sea, punto Bueno, sí. en el que, como dice, o sea, yo creo que aquí el punto, creo que hace falta documentarlo, como dice Ovidio, y tener realmente un estudio que estaría padre hacer, pero ¿cómo vamos a saber si al paciente aleatorizadamente debe decir, ok, a este le voy a poner esteroide, a este no? El que a lo mejor el que iba a recuperar ritmo lo iba a recuperar con o sí, ¿no? Está un poquito medio complicado, pero sí estaría padre ver cómo ha sido la experiencia, ¿no? Pero yo creo que aquí a mí lo que me llamaría más la atención es un poquitito cuándo es el mejor momento, ¿no? A lo mejor sí es mejor utilizar las primeras 48 horas, ¿no? De los datos de respuesta inflamatoria sistémica del posoperatorio, o utilizarlo ya en el día 10, por ejemplo, ¿no? Creo que eso también, digo, es nuevamente un buen tema como para hacer ahí una tesis que nos hable de cómo está el uso y sobre todo en nuestro medio, como bien dices, que no tenemos como la disponibilidad inmediata de los generadores, o bueno, en general, ¿no? De los electrodos a lo mejor o de los generadores como en cualquier bueno, en algún hospital de primer mundo, ¿no? y pues, la verdad es que sí es algo complicado de saberlo, porque como dices, aquel paciente que va a recuperar, pues va a recuperar, ¿no? Entonces, híjole, creo que sí, no es una decisión fácil, definitivamente no es una decisión fácil, y sí es importante el trabajo, en este caso en equipo, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Ahora, ¿qué tanto? Y aquí es pregunta, digo, igual también o para los cigarros, para el doctor Bolio, por ahí está Miguel Medina. ¿Qué tanto el cirujano puede predecir el se va a desbloquear o se va a desbloquear? En función de, o sea, por ejemplo, un Epstein, ¿no? Te dice, a ver, estoy seguro o pasé muy cerquita los días de conducción y este niño por la técnica, porque me costó trabajo, por esto, pues seguramente va a tener un bloqueo importante, ¿no? Entonces, creo que también a veces eso puede ayudar mucho para la toma de decisiones, ¿no? A ver, este caso, a ver, estoy seguro que ni siquiera toqué las vías de conducción o yo sé pues que no puedes garantizar nada, ¿va? Pero a veces también creo que eso puede ayudar para la toma de decisiones en su momento, ¿no? Este niño, estoy seguro que pasé muy cerquita, que un canal AB o un Epstein o no sé, ¿qué piensa, doctor? Híjole. Bueno, uno, yo creo que lo que está descrito por algo, ¿no?
por decir algo, no pase cerca del seno coronario en tal o cual patología, o al cerrar la CIB, o qué sé yo. Entonces, eso pues, lo tenemos que tomar en cuenta siempre. Ahora, no necesariamente, o sea, sí, estadísticamente, pues es más probabilidad, pero no, la verdad es que no, yo como cirujano pienso que las vías de conducción en ciertos sitios, aunque uno sepa por dónde pasan, nunca hay, no siempre están ahí, o no, nunca hay nunca ni siempre. O sea, hay muchas variabilidades de las vías de conducción que, a pesar de estar alejado, te tocó el que precisamente no pasaba cerca de la CIB y se iba por el otro lado de la CIB, y entonces sí la agarraste con algún punto. Y también ha habido veces que decían, híjole, estoy seguro que me lleve las vías de conducción y, y sale bloqueado y ¡pum!, se desbloquea. La verdad es que sí, uno como cirujano tiene cierta predecibilidad, o como se diga, de lo que va a poder ver, pero pero siempre debe haber o sea, no hay ni nunca ni siempre. Entonces, para eso es para lo que yo creo que es más útil el estadísticamente determinar si para tal fecha no se ha desbloqueado, pues le pongo el marcapasos definitivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo estos factores de riesgo, entre ellos el que yo sé por dónde puse los puntos y que me pude haber llevado. Y tenemos un ejemplo ahorita, precisamente el niño del Epstein salió bloqueado, se le puso marcapasos y a las, creo que al día siguiente o 48 horas después, yo lo vi, o sea, no me lo cuentan, yo lo vi con ritmo sinusal y aguantó casi medio día con ritmo sinusal, se volvió a bloquear y ya nunca se desbloqueó, y ya le tuvimos que acabar poniendo marcapasos. ¿Qué le pasó? No lo sé, o sea, y ahí bueno, yo creo que hubo un proceso inflamatorio que con el esteroide o algo medio se desinflamó, pero la inflamación prosiguió y acabó produciendo infarto o necrosis ahí, o que sí de plano estuvieran seccionadas las vías de conducción y ya no se recuperó, ¿no? De una u otra forma, el daño que transitoriamente mejoró, después se volvió definitivo, ¿no? Entonces, en conclusión, yo creo que uno tiene sí que tomar en cuenta como puntaje de factores de riesgo, pero nada más como para acabar de tomar la decisión de que si dura más de X tiempo le tengo que poner el marcapasos definitivo, ¿no? Y vigilarlo muy de cerca, y en una de esas a lo mejor se desbloquea, y de todos modos va a haber que acabar vigilándolo muy de cerca, ¿no? Y en función de eso, Ovidio, ¿existe la indicación de hacer algún estudio electrofisiológico preoperatorio para precisar, o sea, cuándo sí le hago a mi paciente un estudio para saber dónde están las vías de conducción? Fíjate que justo estuve leyendo en Boston, lo están haciendo de manera rutinaria. Están haciendo como primera parte de abordaje. Están buscando de manera rutinaria en todos los pacientes que van a entrar a cirugía, dónde pasan las vías de conducción. Es el mundo ideal, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que se gasta es absurdamente alto. No te puedo decir ahorita, o sea, hay pacientes en los que sí deben de tener un estudio electrofisiológico, una anomalía de Epstein, sí o sí, o que no tienen bloqueo de rama derecha, que ha tenido taquicardias. Bueno, en esos pacientes ya están muy identificados que pueden entrar. Un paciente con Fallot que tiene un QRS muy ancho, que ya tiene taquicardias, bueno, se pueden beneficiar de un estudio. De manera rutinaria está complicado, y más porque, justo como decías, o sea, yo como intervencionista, cuando estoy en un estudio electrofisiológico, sé cuando pasé por un nodo AB, ¿no? O sea, yo sé cuando le creé un bloqueo transitorio a mi paciente porque le estaba lesionando una vía septal. Entonces yo sé que toqué el nodo AB y pum, y me hacen pausas bonitas. Entonces, yo te puedo decir que en este momento yo ya ubiqué eléctricamente hablando mi nodo AB. Entonces, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo como intervencionista te diría, bueno, sí yo sé que
que la regué porque pasé por ahí, bueno, se vale, es parte de un procedimiento, es parte de una cirugía, es parte de un estudio electrofisiológico de una ablación. Entonces, yo en ese paciente voy a tener un poco más de cuidado para dar un seguimiento más cercano. Pero también hay que tener en cuenta que el paciente con cardiopatía congénita es único. Todos los sistemas de conducción son distintos en un paciente con cardiopatía congénita. La CIB, como dice el doctor, de repente yo sé que no pasaron cerca de la CIB, pero le dieron un punto y se bloqueó. Híjole, pues es un paciente que tenía un sistema de conducción alterado. Entonces, puede ser muy debatible el de, sí, yo sabía que estuve ahí, pero pues no estuviste cerca y se bloqueó con un punto, pues bueno, changos, estaba el sistema de conducción. Idealmente, en el mundo ideal, estaría padrísimo que todos los pacientes que entraran a la cirugía vamos a el sistema de conducción. Y es algo que se está haciendo en Boston. Todavía no tenemos mucha información. Hay que ver qué resultados obtienen, ¿no? Sí, de acuerdo. Revisando precisamente Pero es la el tema, transposición ¿no? corregida con estenosis pulmonar, que a final de cuentas están haciendo correcciones indicadas, precisamente está indicado hacer ese estudio electrofisiológico por el alto riesgo que tienen de bloqueo auriculoventricular, ¿no? Precisamente lo que ellos están haciendo en Boston. Bueno, no, bueno, sí, bueno, pero ahí sí tiene discordancia B y BA o lo que sea. Pero en todos los pacientes con cardiopatía congénita, digo, esto es pregunta, el propio estudio de electrofisiológico, pues tiene un riesgo. ¿Y qué tal que vas a estudiar bueno, estoy exagerando, una CIA, pero una CIB vulgaris para ver que no le vaya yo a pasar cerca a las vías de conducción y se me complica en el estudio electrofisiológico y me quedo sin paciente, ¿no? No, y dirá que es broma, pero se ocurre, ¿no? O sea, la otra vez tuvimos un paciente con anemia de Epstein, era una sella grande, y hizo un evento transitorio isquémico, ¿no? O sea, complicaciones hay, eso es definitivo. Entonces, insisto, creo que en un mundo ideal podría tener mayor beneficio en ciertas cardiopatías, en alto riesgo, por ejemplo, pero estamos muy lejos todavía de alcanzar este porcentaje tan alto. La verdad. Pero sí, es un tema interesante. Muy bien, sí, pues seguramente, digo, siempre que hablamos del tema, terminamos debatiendo cosas interesantes. Muy bien, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. Bueno, pues nuevamente, como mencionaba al inicio, agradecerles a todos los que se han conectado por primera vez con nosotros, comentarles que esto es un foro abierto, si alguien está interesado en presentar algún tema, algo que les interese, algún caso por ahí que de repente, esto también es importante, ¿no? Tenemos algunos casos ahí de que se nos complican o que quisiéramos compartirlos, es un foro abierto. Y comentarles que, bueno, por ahí recibieron una encuesta la semana pasada, hemos tenido algunas, se hizo una encuesta de calidad y uno de los principales problemas o de las causas por las cuales muchos de ustedes no se conectaban a las sesiones era el horario. Sabemos hoy que desafortunada o afortunadamente nuestro país no hubo cambio de horario. Entonces, tomando en cuenta todo esto, hemos decidido en conjunto cambiar el horario del journal. A partir de la próxima semana nos vamos a conectar 8:30 horario de la Ciudad de México. Entonces, bueno, a partir de la próxima semana hacemos este cambio de horario y vamos a ver cómo nos va funcionando. Sé que hay muchos que desafortunadamente también pues, terminan ya tarde y les acomodaba perfecto este horario, pero luego también a muchos otros nos tocaba desvelada y sobre todo a los que se conectan, Lina está por ahí desde Colombia, que ya es casi medianoche para ellos. Entonces, bueno, vamos a empezar la próxima semana a partir de las 8:30 y vamos a tener al doctor Daniel Ibarra, él es neonatólogo, él hizo un entrenamiento en función ecocardiográfica en Canadá y bueno, pues ya nos dio una plática el año pasado acerca del ultrasonido en el recién nacido pulmonar, pero tuvimos ahí algunos problemas. Entonces vamos a complementar esa charla. Les hago llegar la liga, les hago llegar también el material que el doctor nos mande. Y quiero adelantarles también que dentro de 15 días, el 29 de mayo,
Esta es la plática que más nos han pedido. Vamos a tener una charla para papás de niños con cardiopatías congénitas. Precisamente nos va a hablar una mamá de un paciente que tuvo una cardiopatía congénita, de cuál es este proceso que vive la familia. Entonces, hacerle extensiva la invitación a sus pacientes, a sus conocidos o a aquellos que ahora más de carácter social que quieran o que les interese conectarse a este journal. Va a estar muy interesante y de verdad hemos tenido muchos así comentarios de cuándo hacen una plática, una charla para papás. Entonces, pues ya está en 15 días, ¿no? Para que también le demos ahí el push que necesita. Les agradezco a todos. Obi, ¿algo con lo que quieras concluir el día de hoy? Pues nada más creo que eso, ¿no? A estos pacientes con un bloqueo AV transitorio, creo que sí vale la pena tenerlos más en el radar, no dejarlos ir tan fácil. Insisto, creo que es un tema controversial desde todos los puntos, tanto médico, económico, quirúrgico, y más en un tercer mundo. Entonces creo que vale la pena siempre tener en cuenta que esos pacientes es probable que requieran de un marcapasos. Insisto, identificar a aquellos con más riesgo, darles un mejor seguimiento y lo más importante es seguir trabajando en equipo, ¿no? Creo que es lo más importante al final del día. De acuerdísimo. Bueno, pues muchas gracias a todos. También para los que se conectaron con nosotros por primera vez, estas charlas se quedan grabadas en una página en YouTube. Entonces, les mando la liga de esta charla para que al chat, donde ya están todos incorporados, y bueno, ahí le pueden echar una revisión a todo de lo que hemos hablado durante estos 3 años. Les mando un abrazo, que tengan una muy buena noche. Gracias, Obi, sé que hiciste un esfuerzo para estar hoy con nosotros. Y bueno, pues nos vemos la siguiente. Que tengan todos muy buena noche. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.